El santo del día, San Esteban de Hungría. Baiac, el hijo de Gesa, quien recibió el bautismo al mismo tiempo que su padre y se llamó Esteban, por entonces no tenía más de 10 años y aún no había adquirido las costumbres y modos de pensar de los paganos. En el 995, cuando cumplió 20 años, se casó con Gisela, la hermana de Enrique, duque de Baviera, mejor conocido como el emperador San Enrique II, y 2 años más tarde sucedió a su padre en el gobierno de los magiares. Enseguida, Esteban se vio envuelto en guerras, pero acabó por doblegar a las tribus rivales y una vez afirmada su posición, designó como primer arzobispo a San Astric, a quien envió a Roma para obtener del Papa Silvestre II la aprobación para una auténtica organización eclesiástica en su país. Al mismo tiempo, encomendó al arzobispo que pidiera al pontífice que le confirmase el título de rey, el que sus súbditos querían darle desde tiempo atrás y que ahora estaba dispuesto a tomar, con mayor autoridad y majestad, para cumplir con designios de promover la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. El Papa se mostró bien dispuesto a conceder lo que pedía e incluso preparó una corona real para enviarla a Esteban, con sus bendiciones, de acuerdo sin duda con los deseos del emperador Otto III, quien entonces se encontraba en Roma. Al mismo tiempo, el Papa confirmó las fundaciones religiosas y las elecciones de obispo que Esteban había hecho. El propio Esteban salió de la ciudad al encuentro de sus embajadores y escuchó de pie y con gran respeto la lectura de las bulas pontificias. De ahí en adelante siempre trató con grandes honores y respetos a todos los pastores de la Iglesia, a fin de manifestar su propio sentido religioso y para inspirar a sus súbditos la devoción por todo lo que pertenecía al culto divino. El mismo San Astric, que había traído la corona desde Roma, le consagró rey, con gran solemnidad en el año de 1001. Con el propósito de arraigar firmemente el cristianismo en su reino y darle las mayores posibilidades para su progreso, el rey Esteban no creó sedes episcopales, sino gradualmente, a medida que pudo echar mano de sacerdotes salidos de su propio pueblo. La primera sede episcopal de que se guarda registro fue la de Vesprem, pero no pasaron muchos años sin que se creara la de Esztergom, que llegó a ser la más importante y la sede del primado. El santo monarca mandó construir una iglesia dedicada a Nuestra Señora, en la que posteriormente se consagraba y se sepultaba a los reyes de Hungría. En esa ciudad estableció el rey su residencia y desde entonces se llamó Alba Regalis, para distinguirla de la Alba Julia. También terminó la construcción del gran monasterio de San Martín, iniciada por su padre. Hasta hoy existe ese monasterio conocido como Martinsberg y es la casa matriz de la congregación de los benedictinos en Hungría. El mantenimiento de las iglesias y sus pastores, así como el fondo de socorros para los pobres, se obtenían gracias a unos diezmos que habían impuesto. Cada 10 poblaciones vecinas tenían la obligación de construir una iglesia y sostener a un sacerdote. Por cuenta del rey corría el mobiliario de la iglesia, el adorno de los altares y los ornamentos del pastor. No sin vencer grandes dificultades, consiguió eliminar muchas de las costumbres y supersticiones bárbaras derivadas de la antigua religión, y por medio de rigurosos castigos logró reprimir las blasfemias, el asesinato, el robo, el adulterio y otros crímenes públicos. Recomendaba que todas las personas adultas, excepto los clérigos y religiosos, contrajeran matrimonio, pero prohibió las uniones entre cristianos e idólatras. El monarca era accesible a las gentes de todas las clases sociales y escuchaba atentamente las quejas de todos, pero atendía con especial benevolencia a los pobres y a los oprimidos, por considerar que al recibirlos con solicitud se honra a Cristo, quien nos dejó a los pobres en su lugar al abandonar la tierra. Se afirma que cierto día en que el rey disfrazado de aldeano recorría las calles para distribuir limosnas, un grupo de mendigos se aglomeró en torno suyo, lo derribó al suelo, le atropelló y en el tumulto le arrebató la bolsa del dinero y se apoderó de lo que estaba destinado a otros muchos. Esteban soportó con paciencia, con humildad
y aún con buen humor aquel ultraje, puesto que se alegraba sinceramente por haber sufrido en el servicio de nuestro Señor. Para seguirle la corriente, los cortesanos parecieron divertidos con el incidente y aún hicieron bromas, pero en realidad estaban muy preocupados por la seguridad del rey y le rogaron que no expusiera su persona a los peligros. Sin embargo, el monarca insistió en que aún al riesgo de su vida, jamás negaría una limosna a cualquier pobre que se la pidiese. El ejemplo de sus virtudes era más efectivo que cualquier sermón para todo el que caía bajo su influencia. Esto se puso de manifiesto palpablemente en su hijo Emeric, a quien la Iglesia beatificó y a quien se debe el código de las leyes de San Esteban. El santo hizo que esas leyes estudiadas para gobernar a un pueblo rudo, rebelde y recién convertido al cristianismo fueran promulgadas en todos sus dominios. Pero sin duda que las prudentes medidas no habían sido calculadas para apaciguar el descontento o la alarma entre los que aún se oponían a la nueva religión, y algunas de las guerras de San Esteban debió librar tuvieron motivos tanto políticos como religiosos. Después de haber rechazado victoriosamente una invasión de los búlgaros, el rey emprendió la organización política de su pueblo. Comenzó por eliminar las divisiones entre las tribus, después repartió el territorio en condados con un sistema de gobernadores y magistrados. De esta manera, por medio de una moderada aplicación de las ideas feudales que hacían de los nobles vasallos de la corona, consolidó la unidad de los magiares. Al retener el dominio sobre la gente común, evitó que se acumulase el poder en manos de unos cuantos señores. A decir verdad, San Esteban fue el fundador y el arquitecto del reino independiente de Hungría. Pero como lo hace notar el padre Paul, si observamos a Esteban fuera de su marco histórico, nos dará una impresión tan falsa como si la comparáramos con un Eduardo Confesor o Luis IX. Y por cierto que ese marco histórico fue muy rudo, violento y salvaje. A medida que pasaban los años, Esteban confiaba una parte cada vez mayor de sus responsabilidades a su único hijo. Pero en el año 1031, Emeric perdió la vida en un accidente de caza y el rey se dejó llevar por un profundo sufrimiento. Dios le amaba y por eso se lo llevó a tan temprana edad. Gemía, atenazado por el dolor. La muerte de Emeric dejó sin heredero al trono, y los últimos años en la vida del monarca se vieron amargados por disputas familiares sobre la sucesión, a las que debió de hacer frente mientras soportaba los sufrimientos que le causaban sus enfermedades físicas. Había 4 o 5 personajes que reclamaban el trono para sí, incluso un tal Pedro, hijo de Gisela, la hermana de San Esteban, mujer cruel y ambiciosa que se había establecido en la corte desde la muerte de su esposo, porque estaba decidida a que su hijo ocupara el trono, y sin el menor escrúpulo despiadadamente se aprovechó de la mala salud de Esteban para conseguir sus fines. Para ese entonces murió el santo, a la edad de 63 años, en la fiesta de la Asunción del 1038. Fue sepultado en una tumba contigua a la de su hijo. En su sepulcro se realizaron algunos milagros. 45 años después de su muerte, a pedido del rey San Ladislao de Hungría, el Papa San Gregorio VII hizo trasladar sus reliquias a un santuario construido dentro de la gran iglesia de Nuestra Señora en Buda. Inocencio XI, en 1686, fijó su fiesta para el 2 de septiembre, puesto que el emperador Leopoldo recuperó la ciudad de Buda de manos de los turcos en aquella fecha. San Esteban, Rey de Hungría, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.